Ya. Entonces, lo que vemos acá es cómo funciona el efecto invernadero, ¿no? Lo que ocurre es que se acumulan los gases de efecto invernadero. En este sector izquierdo de la pantalla, lo que pueden ver es el efecto invernadero natural, el que ha ocurrido durante miles de millones de años en la Tierra por la muerte de seres vivos y su descomposición generando gas carbónico, amoníaco, que son gases de efecto invernadero, ¿no? Em, entonces, miren, esta capita no era muy gruesa, pero gracias a esta capa se ha logrado un incremento en la temperatura de la Tierra de alrededor de 30 grados, que la ha vuelto un planeta templado para que pueda multiplicarse la vida como la conocemos hoy y se ha debido adaptar, ¿no? El efecto invernadero consiste en que los rayos solares provienen del Sol, la radiación en forma de rayos ultravioleta A, B, C, y pasan a la Tierra, calientan la superficie de la Tierra, pero luego rebotan y de esta gran cantidad de calor que es irradiado nuevamente desde la Tierra, eh, algo pasa al exterior, al espacio exterior, pero volvía a rebotar hacia la Tierra un poco de calor, un poco de radiación. Entonces, esa radiación que rebotaba logra el calentamiento de 30 grados más de la Tierra de lo que no sería si no hubiera esta atmósfera, ¿no? Esta capa de efecto invernadero natural. Desde la revolución industrial, desde el siglo de 1800 se ha ido consumiendo muchos combustibles fósiles como carbón, gasolina, diésel, gas natural, leña, y el ser humano ha ido engrosando la capa de efecto invernadero. Los gases contaminantes ahora son principalmente el dióxido de carbono, también el metano y los óxidos de nitrógeno, ¿no? Que son resultado del funcionamiento de vehículos que queman combustibles fósiles. Entonces, con más gases de efecto invernadero, el Sol sigue mandando la misma cantidad de radiación solar. Miren, el grosor este sigue siendo el mismo grosor, solamente que, solamente que eh, ahora rebota una cantidad y solo logra escapar una fracción pequeña de lo que rebotaba. Miren, esto es lo que rebota y solo escapa una fracción pequeña que era lo que antes rebotaba y lo que rebota es una cantidad mayor. Esto provoca que se eleven las temperaturas, por eso se vuelve más rojito nuestro planeta, pero el incremento de temperatura es de 1 o 2 grados. Y con 4 grados de incremento puede haber cataclismos, es decir, extinción de la vida como la conocemos. ¿Por qué? Porque la vida ya estaba ambientada, ya estaba adaptada a las condiciones de antes de 1990. ¿Ya? Entonces un incremento de 3 4 grados puede matar a la vida. ¿Ya? En eso consiste el efecto invernadero. ¿Y de dónde surge? De la contaminación atmosférica por la combustión de combustibles fósiles, la quema incompleta de los combustibles fósiles que van engrosando esa capa de efecto invernadero. ¿Ya? Ahí terminamos con esta última parte del tema y espérenme, vamos a pausar, vamos a continuar. Hemos visto, hemos visto jóvenes entonces la definición de salud ambiental, cómo se relaciona el saneamiento ambiental con la salud, eh, qué cosas hay que proteger para garantizar la salud de las personas. Hemos visto qué es la contaminación, cuáles son los contaminantes de agua, suelo, aire, los efectos en las personas, los efectos en el medio ambiente de la contaminación. Y ahora vamos a ver unas herramientas de prevención y corrección de la contaminación. ¿Ya? Entonces, comenzamos con lo que es un peligro ambiental. Esto tiene que ver con la teoría de estimación de riesgos. Todo surge de un peligro. Y peligro es un concepto eh, que se refiere a la capacidad de que una condición del ambiente pueda causar daño a la salud. ¿Y qué es daño, jóvenes? ¿Qué será daño a la salud?
Daño a la salud. ¿Qué será? ¿Qué es daño a la salud? ¿Ya? Provocar una enfermedad, ¿no? Veíamos que la salud tenía su parte dialéctica, ¿no? Sus dos caras de la moneda. Si estás sano, no estás enfermo. Si estás enfermo, estás menos sano. ¿Ve? Entonces, daños a la salud son deterioros a la salud o enfermedades para las personas. Ahora, un daño es algo que puede afectar de forma negativa a una persona. Si hablamos de salud, significa que le puede deteriorar o le puede afectar de forma negativa a el funcionamiento de una persona, a la respiración, daños al sistema respiratorio, digestivo, neurológico, neuronal, motriz, ¿no? Entonces, que nos pueda enfermar. Hemos visto que algunos contaminantes como el plomo o algunas toxinas de la atmósfera pueden provocar daño cerebral. El plomo provoca retraso mental en el ser humano y hemos estado 100 años expuestos a la combustión de plomo, ¿cierto? Entonces, el daño, el daño es algo que produce una situación negativa, ¿ya? Daño es una situación negativa. Pero peligro todavía no es daño, es la posibilidad, la potencialidad que algo malo ocurra, ¿ya? Peligro no es que ha ocurrido algo malo. Cuando vemos los letreros rojos que dicen peligro, no es que nos ha ocurrido algo malo, pero nos dicen, si pasa, es muy probable que le ocurra algo malo, ¿ves? Por eso las señales de peligro. Situaciones de peligro. Nosotros mismos sentimos situaciones de peligro. ¿Alguna vez han caminado por un acantilado o al borde de un edificio sin barandas, de una azotea sin barandas? ¿Han caminado alguna vez? ¿Nunca han tenido vértigo? ¿Qué? ¿Has hecho montañismo? ¿Sientes algo? ¿Se siente algo? ¿Qué se siente? Siente que le jalan desde la espalda, ahí que le jalan hacia la pared, ¿no ve? Y eso es una sensación de peligro. Todavía no nos ha ocurrido nada, pero ya sentimos que algo malo nos podría ocurrir, ¿ya? Entonces, peligro es el potencial, como sabemos de la energía potencial, ustedes han estudiado. Un cuerpo que está elevado a una determinada altura del suelo tiene el potencial de adquirir velocidad, ¿no ve? Entonces, tiene la capacidad de adquirir la velocidad y caer al suelo. Entonces, peligro es la potencialidad que de una condición ambiental produzca un daño, ¿no? No es el daño. Daño es la situación negativa. Peligro es el potencial de que ocurra algo mal, ¿ya? Riesgo tiene que ver con peligro y con el daño. Daño es lo negativo. Peligro es el potencial de que ocurra lo mal. Y el riesgo es la probabilidad de que ese peligro se materialice convirtiéndose en daño. ¿Ya? Esas tres definiciones me gustaría que las anoten y las sepan, porque en otras materias, como por ejemplo en evaluación de impacto ambiental, van a manejar temas de peligro, riesgo y daño. Daño, anótense, daño es la situación negativa. Daño es la situación negativa concreta. 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 Peligro es el potencial de que una condición ambiental cause el daño. Peligro ambiental, peligro ambiental es el potencial que una condición ambiental cause daño. Peligro ambiental es el potencial de que una condición ambiental cause daño. Peligro ambiental es el potencial que una condición ambiental cause daño.
peligro es el potencial que una condición ambiental cause daño. Y el riesgo es la probabilidad de que ocurra el daño. Riesgo es la probabilidad de que ocurra el daño, entre paréntesis, de que se materialice el peligro. El riesgo es la probabilidad de que ocurra el daño. Daño es la cosa mala, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Peligro, riesgo y daño. Peligro. eh, el piso resbaloso. ¿El piso resbaloso tiene potencial de causar un daño? Piso resbaloso. Caminar por acantilados, por trabajar en altura, hace peligro. ¿Cuál es el posible daño de piso resbaloso? Caídas sobre nuestros trenes, caídas al mismo nivel. Estamos incluyendo la materia de seguridad ocupacional y ahí el el peligro de trabajar en alturas sin protección sin arnés materializaría en un daño en trabajo en altura. Y el daño podría ser caída a distinto nivel. Caída de distinto nivel. Y el riesgo es la probabilidad. Entonces, en la sensibilidad o inicial, ocupacional, se hace evaluar los peligros, identificar los peligros y ver qué posibles daños podrían haber. Y luego se hace informes, se hacen planes para ir el riesgo, para disminuir la probabilidad de que este daño ocurra. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, autorriesgo. Pero tienen que trabajar arriba. Entonces, si tienen que trabajar arriba, que vayan conforme esta línea de ciudad que la sujete. Así se creen que están colgando, entonces van a tocar la cabeza. ¿Ven? Entonces, autorriesgo. Eh, para evitar el riesgo de los resbalones en el piso mojado, ¿qué se hace? Se puede, la probabilidad de que Estados Unidos ponen la mitad de la amarilla de piso mojado, ponen el piso mojado. Cuando el instituto seca, dice, ya, eso para que tengan idea. Esto es fábrica, fábricas en lugares de trabajo. Con el medio ambiente hay que hacer lo mismo. Hay que prevenir los daños o hay que corregir los daños. ¿Cuál creen que es mejor? Prevenir siempre es mejor. Bueno, se murió, le damos $1,000 para el entierro. ¿Y quién le devuelve al ser querido? No veo que le den $100,000. No es lo mismo. No se van a comprar otro ser querido. Ya. Entonces, hay unas matrices medioambientales. Ustedes han llevado álgebra lineal, ¿verdad? En álgebra lineal han llevado matrices. Y las matrices em, eh, son formas de ordenar los datos en columnas y filas, ¿no? Son arreglos, formas de presentar información de forma ordenada. Entonces, las principales matrices físicas que sustentan peligros ambientales o condiciones que pueden producir daños ambientales son
las que corresponden a los factores que ya hemos visto. Hemos estudiado y hemos visto que los factores determinantes de la salud de las personas son factores biológicos de la misma persona, son los factores físicos, son los factores del medio ambiente y son los factores psicosociales, ¿verdad? Entonces, factores físicos, el aire, agua, suelo, los alimentos. Estas matrices forman parte de las condiciones ambientales en las que vive y trabaja una población. Esto viene del Manual de Conflictos Ambientales de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS, del año 2004. ¿Ya? Y miren los peligros ambientales. ¿Qué podemos observar ahí en las imágenes? ¿Esto será una situación peligrosa? ¿Será un peligro? Hemos visto unos videos lindos, ¿no? Cuando comenzamos el tema de salud ambiental. ¿Qué pasa cuando se toma agua del río directamente? ¿Qué puede pasar? ¿Qué? Enfermedades producidas por qué? ¿Quién? Por el agua, contaminada con qué? Desechos orgánicos. ¿Qué contienen los desechos orgánicos? Bacterias como la E. coli, la Escherichia coli, una bacteria come carne. ¿Qué? La Yardia, esa lombriz transparente que mide casi 1 metro. Después se acuerdan de la dracunculosis, de ese gusano como dragón. Sí, esa les pica porque ya han consumido el agua contaminada, les pica, la piel se rascan, se mojan con agüita, siente el agua, la lombriz ese gusano, y escupe a los huevecillos para que caigan en el agua y ya las contaminó. Uno toma esa agua contaminada con esos parásitos y nuevamente el ciclo, ¿ya? Y algunos de esos insectos, esos parásitos se van a los ojos y las deja ciegas a las personas. Algunos peligros. Falta de acceso al agua potable. ¿Por qué es peligro? Porque vamos a tener que ir a Curichis, vamos a tener que ir a Tajaditos, donde pueden estar contaminados con tóxicos, alguien fumigó, se asientan los agroquímicos, o alguien defecó por ahí y el oleaje del agua lavó esas heces, y pues esas heces pueden tener parásitos o bacterias. Puede que alguien ya haya tirado basura donde habían pilas con plomo y la contaminó al agua. Alguien fumigó o mató o fumigó contra hierbas o contra insectos en la soya y enjuagó los botes ahí en el Curichi, lo envenenó. Los niños están jugando ahí y son más sensibles, la dosis para ellos los puede matar, ¿no? Entonces, un saneamiento básico insuficiente en el hogar y en la comunidad. ¿Qué vemos? Saneamiento básico insuficiente. Aparecen vectores, fauna nociva, ratas, ratones comienzan a aparecer, luego cucarachas. Las cucarachas llevan insectos, moscas. Las moscas llevan igual virus o bacterias como el Vibrio cólera, ¿ya? Ah, Después puede haber la contaminación de alimentos, es otro peligro. Y ahora en el Congreso que ha habido en Tarija, una de las líneas de investigación más importantes es el análisis de la contaminación producida por contaminantes emergentes que recién están apareciendo, y uno de ellos ha sido descubierto o se ha estudiado desde el COVID. Y ha habido mucha medicina, paracetamoles que están botándose al inodoro, eso se los lleva a las aguas residuales. Ahí sirve como campo de entrenamiento para las bacterias para convertirlas en superbacterias, porque se están entrenando cómo defenderse del paracetamol, de los antibióticos, de la ciprofloxacina, de los antibióticos que los matarían, se están entrenando. Han hecho análisis de las aguas residuales de ahí, de las plantas de tratamiento de agua residual, de los mataderos, porque están las aguas residuales de los mataderos después de matar a las vacas que han sido inyectadas con antibióticos. En las aguas residuales lo que expulsan las personas después de recibir antibióticos y en los hospitales. Se ha visto que han surgido superbacterias,
superbacterias que son resistentes a muchos medicamentos. Ahora, lo otro que han observado, fíjense, es que muchas vegetales, muchas verduras están contaminadas con herbicidas, insecticidas. Y en ese estudio, la, la colega docente, ¿está grabando? Sí, la colega docente eh, y estuvo diciendo que un factor que puede provocar muchos casos de cáncer en Tarija es el uso de agroquímicos para el cultivo de hortalizas, tomates, y demás, ¿ya? Estos COPs, compuestos orgánicos persistentes, que son los herbicidas, insecticidas, se depositan en el tejido de todo organismo vivo. Las plantas son organismos vivos, los frutos, los vegetales son organismos vivos. Los consumimos, se depositan en nuestro organismo vivo. Ya han encontrado estos COPs, estos compuestos orgánicos persistentes, en el tejido de las personas, en el tejido adiposo, en la leche materna, ¿ya? Y esos producen los cánceres y producen alteraciones en las personas. Después, otro peligro es la contaminación del aire. Tener un aire contaminado es un peligro para nosotros porque nos puede deteriorar el sistema respiratorio, ¿no? El contaminación del aire dentro de los hogares por uso de carbón o combustibles para cocinar. Por ejemplo, hay lugares en los que usan la biomasa, usan las bostas de los caballos o vacas para cocinar. Eso lo queman y cocinan. También por sistemas insuficientes de eliminación de residuos sólidos. Está la basura en botaderos a cielo abierto en lugar de enterrarlos, o sea, hacia acá. Cuando está a cielo abierto van los animales, escarban, revuelcan, revuelven, aparecen ratas, aparecen... Y otros riesgos tradicionales son los accidentes laborales, algo de lo que hablábamos al principio, ¿no? Caídas, que se caiga una máquina, que se caiga un estante, nos aplaste, que pueden ser en la agricultura o en industrias domésticas. Otros peligros también pueden ser de catástrofes naturales. Vivir al lado de una quebrada, construirnos nuestra casita al lado de una quebrada es un peligro, porque puede haber una inundación o puede desgastar y provocar un deslizamiento. Los asentamientos ilegales, como Cota y demás asentamientos ilegales, se asientan en el cerro, sus aguas residuales las echan nomás clandestinamente, esas aguas residuales carcomen el suelo, lo remojan y provoca esos grandes deslizamientos de Cotaúma, esos deslizamientos que han habido en La Paz, ¿no? Entonces han provocado grandes desastres. Finalmente, otro peligro es la presencia de vectores de enfermedades como ratas, pulgas, cucarachas, moscas, la fauna nociva e insectos. Pero ahora hay peligros modernos que surgen de la introducción de tecnología, ¿no? Pueden ser los contaminantes del agua por núcleos de la población, industria, agricultura intensiva, por el uso de medicamentos. Las personas que usan los medicamentos los desechan en sus heces fecales parte de los medicamentos y les digo que está provocando el desarrollo de superbacterias. Después está la contaminación del aire en las ciudades por la emisión de contaminantes provenientes de los vehículos que consumen combustibles fósiles, los queman para provocar la combustión interna y provocar el funcionamiento de los motores y combustión. ¿Qué? Sí, pues, está prohibido en otros países europeos 5 años y ya los retiran de circulación a los vehículos. ¿No ven? Acá no, aquí 30 años, 40 años siguen normal los vehículos. Mientras más antiguos, más contaminan porque no funcionan tan bien y están quemando aceite. Queman aceite, tienen una combustión incompleta, por eso vemos humos negros. Cuando el humo es negro, significa que no está teniendo una combustión completa. Y ahí se están soltando partículas y son gases de efecto invernadero, humo. La acumulación de residuos peligrosos por el crecimiento de las ciudades es otro peligro que puede provocar enfermedades o riesgos, ¿no? Riesgos químicos y físicos por la introducción de nuevas tecnologías, por ejemplo, para el cultivo intensivo, para la cría intensiva de ganado, ¿no?
Ahora, para abordar los peligros, identificamos los peligros, identificamos los posibles daños en los cuales se podrían materializar los peligros e identificamos o cuantificamos el riesgo. Es muy probable que ocurra, es poco probable que ocurra, es improbable que ocurra. Entonces, hay metodologías para trabajar. Y esas metodologías tienen que ser desde puntos de vista multidisciplinarios y multisectoriales. Cuando hablamos de multisectorial, estamos hablando de los sectores que están representados por los ministerios. Sector hidrocarburos, hay un ministerio de hidrocarburos. Sector minero, hay un ministerio de minas. Sector agropecuario, hay un ministerio del medio ambiente, aguas, de la parte agropecuaria, industrial, hay ministerios, ¿no? Entonces, por eso se dice multisectorial. Se tiene que hacer una evaluación y análisis en tres dimensiones. Dimensiones significa en aquello que se puede medir. Entonces, jóvenes, se hace un análisis en la dimensión biofísica, en la dimensión sociocultural y en la dimensión económica. Miren este modelito, el modelo FPEEA, FP Este modelo es una herramienta que vamos a ver la siguiente clase. Les voy a dejar para que lo revisen, jóvenes, porque ya es hora. Pero es un modelo que dice de la fuerza impulsora que provoca una presión sobre el medio ambiente. Eso es la P. A ver, aquí está. Entonces está la fuerza impulsora que provoca una presión sobre el medio ambiente. Esta presión sobre el medio ambiente ocasiona que de un estado del medio ambiente, por una exposición a esos contaminantes o esa acción, se tenga un efecto. Y luego hay que pensar en acciones que sean correctivas o preventivas. Entonces estas son, ¿no? Las fuerzas sobre el medio ambiente, fuerzas impulsoras que provocan presión en el medio ambiente. En un minutito les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el crecimiento de la población, fuerza impulsora. Necesitamos más alimentos. Entonces, presión sobre el medio ambiente en el sentido de promover la ampliación de la frontera agrícola. Lo más facilito para ampliar la frontera agrícola, meterle fuego, chaquear. Entonces, la exposición, 3 meses de incendio en la Amazonía. Efecto, 2.000 millones de hectáreas quemadas, 3 meses. Acciones. Correctivas, mandar bomberos y apagar lo que ya ocurrió. Acciones preventivas, lo que hacemos cada año con la carrera de educar, concientizar y sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente. Ahí entonces se tiene cómo trabajar. Las acciones pueden ser preventivas y correctivas, donde las preventivas, aquí está el desarrollo, esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Las acciones preventivas son a largo plazo, la educación principal. Las acciones correctivas son en un mes, 2 meses, 3 meses, mandar bomberos a apagar el incendio, eso es correctivo. Y las preventivas es educar, concientizar y sensibilizar, como hacemos con el concurso ISAI. Buscamos justamente eso. Ahí terminemos, jóvenes, sé que tienen otra clase.